El día de hoy vamos a llevar a cabo el foro de discusión referente a la materia de sistema de adquisición de datos. El equipo conformado por Angie Esteli Saucedo Sánchez, Josué Alexis Hernández Almaguer y su servidor Mario Humberto Yeribíes Galván. No sé si alguien quiera comenzar presentando la idea referente a la actividad. Pues bueno, podemos empezar con los problemas, más que nada, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a discutir en este debate? Un problema que yo he visto muy comúnmente y que lo estamos viendo es de que ahorita no sabemos cómo identificar a la persona que es aportadora de los síntomas, más que solamente por temperatura. Y yo creo que a lo mejor podría existir una señal específica que identifique a las personas que tienen COVID, ya sea que por la vacuna o algo que los identifique, o sea, que saquen una señal para que un aparato, por decir, no sé, en un supermercado, hagan así como tienen la pistolita de temperatura, pero que sea pistolita para saber si tienen alguna enfermedad, pero ahí sería ya más en fondo de saber qué señal, pero yo siento que pues adquisición de datos sí llevaría parte de llevar un proyecto a cabo para resolver ese problema. Bueno, y por ejemplo, ahí ¿qué señal crees tú o cómo utilizarías un sistema DAC, que pues es básicamente un sistema de adquisición de datos para recolectar la información? ¿Cómo lo estructurarías? Pues así en fondo no sé, porque tampoco no es como que sepa mucho el tema de COVID, pero pues una de ellas es la temperatura y yo creo que debe haber otra, algo así como la temperatura que identifique a la persona, ya sea como un escáner o algo por el estilo, pero la verdad, para ser honesta, pues no sé qué específicamente que se ocuparía. Los demás no sé qué problema propondrían que aplique la adquisición de datos. Bueno, al menos yo pensaba en, por ejemplo, un sistema en el que podría aplicarse algo como la adquisición de datos, podría ser, hablando quizá un poquito del mismo tema del COVID, pero quizá aplicado a otra área. Hay muchos lugares en los que actualmente en el centro, por ejemplo, cada vez se acumula muchísima más gente y realmente de cómo empezamos a quedarnos en cuarentena a la actualidad, sí ha crecido mucho la cierta población que existe en ciertos lugares a ciertas horas del día. Entonces, con los cambios que existen también de temperatura, yo creo que a veces se acumula mucha gente en un lugar y eso también puede hacernos propensos quizá pues, a ser tipo portadores, ¿no? Entonces, mi idea, o bueno, la propuesta más que nada que yo traía, era algo así como un sensor para medir la temperatura en un área designada después de cierto tiempo, tomando también como variable no solo la temperatura, sino quizá también la cantidad de movimiento que existe en un área determinada y decir, oye, ¿sabes qué? En esta área hay mucha movilidad, hay mucha gente acumulada, la temperatura ambiente que se siente alrededor de todo ese conglomerado es muy grande. ¿Sabes qué? Pide a la gente que tome un poco más de distancia, ¿no? Para que de esa manera también poder, pues vaya, ya si no es tener el metro y medio de distancia, pues al menos tener un cierto espacio en el que la gente pues pueda transitar de manera fluida sin tener que estar tan amontonados. Y el fundamento como tal, pues sería una medición de temperatura y no sé si exista algún sensor de movimiento o algún sensor que permita reconocer o tener una idea de cuánta gente está pasando por un determinado espacio. Pero pues esa es la idea que yo tendría. Yo creo que a lo mejor un sensor en sí no habría, pero puede ser como algo de peso, ¿no? Como los elevadores, que cierto peso es lo que está capacitado tener, o no sé, yo me imagino, no sé, ¿qué opinan ustedes? Sí, ándale.
Sí, exactamente. O sea, algo que te permita determinar cuánta gente aproximadamente está en el área y que también midiendo pues la temperatura del lugar a lo mejor, pues que te permita, no sé, emitir quizá alguna alarma, una señal de que, oye, ¿sabes qué? Ya hay mucha gente, distribúyanse, ¿no? O por ejemplo, bueno, ahorita por lo que comenta, pudiera ser en todos los lugares toman la temperatura a la entrada de un lugar y necesariamente hay cierto control de cuántas personas entran y salen de un establecimiento. Entonces pudiera operar de manera que sea un contador, tanto de temperatura como de número de personas. Obviamente sabemos que toman ciertas medidas de entradas y salidas, de manera que el contador cuente cuántas personas entran, cuántas personas salen, la temperatura de cada una de ellas y conforme todos estos datos se haga un cálculo a manera de que, por ejemplo, en alguna pantalla o en algún monitor te diga cuántas personas hay adentro y la temperatura promedio del ambiente para decir, ¿sabes qué? En una temperatura por debajo de este número, está bien. Una temperatura igual a este número, ten cuidado, no permitas entrar más personas porque ya hay una aglomeración considerable. Y la temperatura arriba de este número ya es, por favor, pídele a 2 o 3 personas que salgan un momento del local para que la temperatura ambiente baje y pues no sea tan propenso la incubación del virus, por así llamarlo, porque como sabemos, pues en espacios cerrados es más complicado el evitar la propagación, al ser un espacio delimitado, cerrado sabemos que es más fácil que uno se pueda contagiar a en un espacio abierto. Ok, entonces, en ese sentido también la idea implicaría de cierta manera, diríamos, automatizar lo que ya se está haciendo, pero aplicando como tal el sistema de adquisición para poder regular nosotros sin tener que estar precisamente una persona ahí tomando temperatura y haciendo el conteo, tomando temperatura y haciendo el conteo. O sea, que un sistema ya nos haga ese mismo conteo y al mismo tiempo nos diga la temperatura del ambiente. Esa es la idea en general, ¿no? Pues sí, o sea, esa es una idea que pudiera ser, pero aquí yo creo que la mayor interrogativa es cómo trabajarías con las personas que son asintomáticas o cómo trabajarías con el hecho de que hay, por ejemplo, vamos a suponer, por así llamarlo, días en los que hace más calor que otros y en mi experiencia personal, en alguna ocasión me han regresado de alguna tienda porque traigo 39 de temperatura, cuando no realmente no es una lectura del todo correcta, porque el ambiente es muy caliente y naturalmente cuando estamos expuestos al sol o a ambientes muy calurosos, nuestra temperatura tiende a elevarse completamente. Un dato muy real de la temperatura real del cuerpo. ¿Cómo pudieras trabajar ahí con eso? Mm, en todo caso, sería como realizar un tipo de análisis preliminar o un análisis inicial, o sea, como tener una media de en cuánto es la temperatura ambiente real que existe y pues tomar una diferencia respecto a la temperatura del cuerpo, aunque bueno, a lo mejor la incógnita sigue siendo la misma, ¿cómo diferencias la temperatura de la persona que está midiéndolo a la temperatura del ambiente que ya tienes establecido? O sea, sería como tener ya un parámetro que te diga, la temperatura se va a regular después de, no sé, 10 minutos de medición y a partir de esos 10 minutos de medición, esa temperatura va a ser como que la pauta, ¿no? Va a comparar la temperatura del ambiente en ese instante, en esos 10 minutos, y compararla con la de las personas que van entrando. Entonces, no sé si puede hacer algo así o si la idea quizá es muy rebuscada o a lo mejor no va tanto al... O más bien también sería, yo creo que te silenciaste, güey, por accidente. Pero es más que nada también la señal, en donde la estás tomando, ¿no? Porque no se fijan que en varios supermercados te la toman en la mano y a veces no es la misma que en la frente por la señal que está, o sea, la temperatura donde la estás tomando, vaya. Ya que el aparato, si te lo tomas en la cabeza y en la mano, no es la misma temperatura.
Bueno, eso sí, es como decía, vaya, a lo mejor no hay un estándar que te permita a ti identificar en todo momento la temperatura en cada parte del cuerpo, pero no sé si de alguna manera, o sea, sea posible como que parametrizar, como que, bueno, un promedio de temperatura al medirla en la mano, un promedio de temperatura al medirla en la frente, porque pues sí, tiene razón, a lo mejor en algún momento, como también dice Mario, a lo mejor en algún momento hace más frío, a veces es mucho más caliente y la temperatura llega a ser una medida irreal de la que realmente es. Entonces, o sea, son varias cosas que uno tendría que tomar en cuenta a la hora de establecer una media para que a partir de ahí se pueda realizar la medición. Bueno, al menos por mi parte, lo que tenía pensado era, por ejemplo, en las diferentes industrias con las que contamos, sabemos que existen, pues, regulaciones o medidas que se deben de tomar en las instalaciones eléctricas de toda la nave industrial, de toda la empresa. Y sabemos que una de las cosas más importantes es cuidar siempre que nuestra alimentación para con los aparatos o para con los diferentes sistemas que trabajamos sea lo más óptimo. Poder trabajar con el hecho de tener un regulador o un monitoreo de voltaje, corriente y el factor de potencia que estamos entregando o que estamos teniendo dentro de la empresa o del lugar en el que estamos laborando para, para que los equipos no se dañen y poder, pues, trabajar todo el proceso de manera óptima y no cometer errores. Sabemos que es una parte bien, bien importante que Comisión Federal de Electricidad pues siempre nos pide cuidar, que nos pide tengamos lineamientos. Sabemos que existen multas si tenemos un factor de potencia bajo de 0.95, 0.90 me parece. Así que pues yo considero que el monitorear el voltaje corriente y el factor de potencia que estamos entregando o que estamos teniendo es algo muy importante. Ok, entonces, ¿para cuántas personas o bueno, en sí, para cuánto estaría diseñado el sistema? O ya dependería como tal del lugar exactamente donde te estás ubicando para hacer un promedio de cuánta gente podría entrar. ¿Cómo no te escuché, Joswy? Perdón. ¿Podrías repetirlo? Algo, y más o menos tienes pensado que sea para una determinada cantidad de gente o eso ya lo verías dependiendo del área del lugar donde pienses implementarlo. Porque pues sí, como dices, o sea, puede ser para supermercados o la empresa donde estés, entonces, siempre tendrías que tomar en cuenta el área donde vas a colocarlo para poder hacer ese promedio, para poder saber cuál es la medición o el rango de personas y temperatura que piensas tomar en cuenta. No, yo no me refiero a la temperatura, yo hablaba del voltaje, la corriente que tenemos de alimentación y del factor de potencia en la industria, o en un lugar en donde se ocupe maquinaria o algún proceso. O sea, no mencioné toma de temperatura o algo por el estilo, creo que no me di a explicar bien. Sí, ese fue el problema. No, yo pensaba que seguías hablando como tal de ello, pero ok, entonces para la toma de las señales como voltaje y corriente, eh, ahí entonces, ¿qué se te ocurre que podemos hacer también para poder, ¿cómo se dice? Tener una lectura precisa. O sea, ¿se te ocurre que alguna manera en la que podamos tener una lectura precisa o es mejor establecer un sistema que siempre tome determinados rangos de variables? No, yo considero que sería un sistema de prueba directamente, o sea, para saber cuánto tenemos y si podemos operar bajo esas condiciones. Si no necesariamente necesitamos corregir algo para,
pues para tanto evitar multas como para que el equipo no se dañe y así poder mejorar nuestro proceso o mantenerlo trabajando en óptimas condiciones como lo tenemos. Estoy de acuerdo contigo, Mario. Bueno, ya si lo plasmas de esa manera, pues entonces, vaya, suena algo realizable. O sea, podríamos tomarlo como base y pues implementarlo, como dices, como un sistema de prueba e ir viendo los resultados. Oye, me parece bien. Como lo mencionas así, me parece bien. No sé si Bueno, alguien más tenga algo que agregar. yo la verdad por mi parte no. Josué. Creo que lo que a mí me generaba duda era más que nada eso, pero pues bueno, a punto creo que sí entiendo más por dónde va la idea y pues como te digo, vaya, sí me parece una buena idea tenerlo más como un sistema de prueba que como algo fijo. Entonces yo creo que está bien, sí. Bueno, creo que aquí terminamos. Esta fue el foro de discusión referente a la materia de sistema de adquisición de datos. Fuimos el grupo de la hora de N5 del ingeniero Carlos Vaquera y pues bueno, hasta luego.